de evaluaciones individuales y que era una norma que se trataba de identificar alguna patología psicológica en nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, muchas de esas creencias se transmitieron hacia equipos de recursos humanos, hacia direcciones, hacia gerencias, y no es que estén del todo erradas, es que están mal enfocadas. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que nos pide la norma, lo que establece la normativa, cómo le damos cumplimiento y cuál es realmente el objetivo o el fondo de tener una norma que trate de factores de riesgo psicosocial. ¿Es complejo? Claro que es complejo, porque en esa idea de que tenemos que hacer evaluaciones individuales, todo el mundo se preguntaba, ¿cómo voy a aplicar una norma 35 en mi centro de trabajo, ¿no? Si es muy variable. Claro, si tu objetivo o tu foco va a ser aplicar cuestionarios individuales, vas a tener un mundo de posibilidades, ¿no? Y va a ser muy complejo porque cada persona va a estar influenciada por sus propias percepciones, por sus propias experiencias, y entonces eso va a ser un poco complejo que podamos hacer un programa de prevención de factores de riesgo psicosociales. Entonces, ¿de dónde sale esta norma? Desde prácticamente de los años 80, la OIT ya estaba hablando de que los centros de trabajo no solo son una fuente generadora de factores psicosociales, ¿no? Que también son el lugar perfecto en el cual podemos tratarlos y en el cual los podemos prevenir. Y también nos decía que todas las profesiones, todos los puestos de trabajo pueden tener un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer esos procesos de identificación. Pero, ¿qué sería entonces para la OIT este tema de factor de riesgo psicosocial? Ellos sí contemplaban la relación entre la persona, el individuo, y su puesto de trabajo, ¿no? Que iban a haber factores que influían en el tema trabajo y factores que influyen en el tema persona. ¿Cuáles serían los del trabajo? El medio ambiente de trabajo, la satisfacción que genera, las condiciones laborales, ¿no? Y en la persona, pues pudiéramos decir que depende también de la capacidad individual, depende de la cultura e inclusive de las costumbres de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces la OIT sí decía que muchos de los factores individuales influyen en el tema de factor de riesgo psicosocial. Para efectos de la norma 35, no vamos a considerar ningún factor individual. No está considerando ni cultura, ni costumbres, ni hábitos del colaborador, ¿sale? Entonces, ahorita, ¿qué es lo que sí contempla la norma 35? Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, pero pues quiero que se queden con esa primera idea, ¿no? No contempla factores individuales o personales. Y ahora vamos a ver algunas definiciones. Desde el 2014, en el reglamento venía, en su artículo 3, venía la definición de los factores de riesgo psicosociales, ¿no? Y nos decían que tiene que ver con la naturaleza del puesto de trabajo, con la exposición hacia condiciones inseguras o condiciones peligrosas, en donde el colaborador estaba bajo una demanda de una responsabilidad elevada o que requería algún proceso como de una atención por periodos prolongados. Eso es lo que nos dice el reglamento en el artículo 3. Y después, en el artículo 43, pasaba a cuáles serían las obligaciones patronales en este tema de factores de riesgo psicosociales. En respuesta a este requerimiento del reglamento, sale la norma 35 de la STPS, ¿no? ¿Y qué nos dice la STPS como definición de un factor de riesgo psicosocial? Es aquel que puede causar tres cosas. Un trastorno de ansiedad, trastornos del ciclo vigilia-sueño, estrés grave o problemas de adaptación, y que tienen relación directa con su puesto de trabajo. Y además nos mete un concepto nuevo, que es acontecimiento traumático severo y violencia laboral. Ahora,
Vamos a seguir con las definiciones. No sé si alguien quisiera participar aquí y decirme para ustedes cuál sería la definición de acontecimiento traumático severo. Pueden prender su micrófono y ayudarme con su definición, o elegimos a un voluntario a la fuerza. Alguien que me defina acontecimiento traumático severo. Doctora, pudiera ser, no sé, por ejemplo, que hubiera un accidente en el área o una situación que lo pudiera poner en riesgo y a raíz de eso quedara como un poquito como de miedo para su área. Ok, sí, pudiéramos profundizar en esa definición. ¿Qué es un acontecimiento traumático severo? Es un evento en el cual nuestro colaborador, como tú dices, ¿no?, estuvo presente o estuvo expuesto, en el cual hubo un riesgo de muerte, de pérdida de la integridad física, ya sea de él o de una persona ajena o de varias personas, y tiene la característica de que va a generar un trastorno de estrés postraumático. Esa es como la característica del acontecimiento traumático severo, ¿no? Que genera un trastorno de estrés postraumático y que obviamente está ligado a su actividad laboral. ¿Ok? La segunda definición que quiero comentarles es la política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Qué es esto? Pues básicamente es una declaración en donde la organización nos dice su compromiso para la prevención de los factores de riesgo psicosociales, para erradicar la violencia laboral y para hacer de su empresa un entorno organizacional favorable. Ahora vamos a la siguiente definición. ¿Qué es un entorno organizacional favorable? Ok, este lo pudiéramos definir como aquel en el que la organización genera un sentido de pertenencia del colaborador hacia la organización, en donde el colaborador tiene la capacitación adecuada para desarrollar sus tareas, en donde el colaborador tiene claro cuál es su tramo de control, cuáles son las tareas a desarrollar, cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer. Es decir, tiene una definición clara de sus responsabilidades. Hay un proceso adecuado en todos los niveles. La carga de trabajo está equilibrada en todos los compañeros, ¿no? Si tengo una posición y tengo 3, 4 personas, la carga de trabajo, si yo volteo a ver a esas 3, 4 personas, debería de estar equilibrada. Y las jornadas de trabajo son de acuerdo a lo que marca nuestra normativa mexicana. ¿Ok? Y la última definición que quiero que ustedes tengan es la de violencia laboral. ¿Qué es violencia laboral? Son aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos que se ejercen a un colaborador y que dañan ya sea su integridad psicológica o que le causan o le generan un tema de salud. Para ustedes, ¿cuál sería la diferencia entre hostigamiento y acoso? Laboral, ¿no? Estamos hablando de acoso laboral. Hay otro tipo de acosos que no entran en la normativa que estamos hablando, en la NOM 35, porque aparte del acoso sexual, pues es un delito y eso se estudia aparte, pero nosotros estamos hablando de acoso laboral. A ver, un punto extra a quien me diga alguna diferencia entre hostigamiento y acoso. Sería como, o sea, hostigamiento sería estar como solicitándole muchas actividades que incluso no están dentro de su perfil, ¿no? ¿Ok? Y la otra sería el acoso, ¿no? ¿Dijo?
El acoso más bien sería estar como cuando están constantemente vigilándolos, ¿no? A qué hora llegas, a qué hora sales, si cuántas veces fuiste al baño, si cuántas palabras interactuaste con algún compañero, ¿no? O sea, estar como vigilando constantemente todas tus actividades, todas las actividades que realizas en tu jornada laboral. Bueno, Ok, eso es lo que yo creo. ok. Para que obtengas tu punto, te voy a hacer una pregunta. Tú decías que hostigamiento es como que le están generando constantemente tareas, ¿no? Y solo te falta un cachito de la respuesta, que es quién está ejerciendo eso hacia el colaborador. Pues es que yo Sí, creo sí, que no va efectivamente. dirigida exactamente hacia la misma, o sea, no respeta jerarquías, ¿no? Porque incluso estos dos conceptos pueden ser de igual, del mismo rango, mayor rango o menor rango, ¿no? Hay muchas veces que los mismos jefes se sienten hostigados por personal de menor rango, entonces no tiene que ver con jerarquías, tiene que ver con alguien o alguna persona del área de trabajo. Ok, para hostigamiento sí hay una jerarquía jefe subordinado. Para acoso no. ¿Qué pudiera ser acoso? Insultos, amenazas, como desvaloración, incluso cuando ignoras a las personas, ¿no? Eso pudiera ser acoso, pero siempre en el tema de hostigamiento sí hay una relación de poder entre ambos, ¿no? Hay el jefe que ejerce hostigamiento hacia el colaborador. ¿Y cuándo es patológico? Bueno, siempre va a ser patológico, pero cuando es un gran problema, cuando genera pérdida de autoestima, cuando genera depresión, cuando genera ansiedad hacia sus colaboradores. ¿Ok? La doctora Tere igual había levantado la mano. La doctora Tere, a ver, adelante, tenían ahí una manita levantada. Es que no puedo ver las manitas. No, sí, era acerca de lo mismo. Tiene que haber una relación de poder para que sea catalogado como hostigamiento y cuando no es así, es acoso. Ok. Y siempre dejarles muy claro que es acoso laboral. ¿Sale? Sí. ¿Hasta aquí dudas, comentarios, preguntas? Ok. Bueno, ahora sí vamos a entrar a cuáles son esos factores de riesgo psicosocial. La norma nos contempla 6 tipos de factores de riesgo psicosociales, que son los que yo les coloco en esta slide. La primera son condiciones inseguras, y eso sí se refiere a que el lugar de trabajo esté lleno de condiciones inseguras o insalubres. Liderazgo negativo y relaciones de trabajo negativas. Esto se refiere a liderazgo negativo, es aquel que ejerce jefe hacia subordinado. Y relaciones negativas de trabajo son aquellas que son con los pares. Interferencia en la relación trabajo-familia. Hay que tener como mucho cuidado cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Hay interferencia de trabajo-familia. ¿Cómo lo definiríamos? Como que el colaborador de manera constante está faltando a compromisos familiares por temas laborales. Ahora, ¿qué pasaría? Porque también hay extremos, ¿no? No quiero decirles, todos los colaboradores te van a decir que yo tengo interferencia trabajo-familia, pero pues sí habrán algunos casos en donde dice, claro que lo tengo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el martes fue cumpleaños de mi esposa y pues me tocó trabajar de noche y no estuve en su fiesta, ¿no? ¿Eso es interferencia, relación trabajo-familia? Pues no, porque no es de manera constante y aparte él pues tiene un rol de trabajo, que a lo mejor cayó ese día el cumpleaños o la fiesta o el bautizo y pues no pudo asistir, pero fue por el rol ya establecido, ¿no? No fue porque él necesitara quedarse a una jornada adicional para que pudiéramos sacar la producción
o que se le pidiera algo adicional y que pues falte a su compromiso, ¿no? Esa sería interferencia en la relación trabajo-familia. Falta de control sobre el trabajo. ¿A qué se refiere esto? A que a pesar de que el proceso lo permita, la organización no permite los procesos de innovación en sus colaboradores. Está muy ligado al proceso de innovación. Obviamente no vamos a innovar, no sé, la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? O sea, ahí no tenemos injerencia, pero quizás hayan procesos productivos en los que los colaboradores tienen procesos de innovación, tienen ideas, tienen áreas de mejora y que las podemos llevar a cabo, pero si la organización no los escucha, pues ahí tenemos este factor de riesgo, ¿no? La falta de control sobre el trabajo. Cargas de trabajo se refiere a que no hay una distribución equitativa entre los miembros del equipo del trabajo que se debe de realizar. De este también cuidado. Hay colaboradores que vas y le preguntas, oye, ¿cómo sientes tu carga de trabajo? Y te van a decir, no, pues es que tengo mucha, porque imagínate, todas esas tarimas, las 20 tarimas que tú ves ahí en el fondo, yo las saqué solito. Y a lo mejor tampoco es cierto, ¿no? A lo mejor él sí participó en el proceso productivo, pero tampoco es que él lo haya hecho él solito todo. Entonces, ahí sí hay que ver cuáles serían las cargas de trabajo, cuántas personas están en el mismo puesto y cómo está la distribución. Es más, en un mismo puesto hay que ver o analizar si tiene periodos de descanso, quiere decir que no tiene cargas de trabajo excesivas. Si tiene rotación, es decir, de 2 horas estoy aquí, después me voy a hacer limpieza, después me voy a recoger algo en el almacén, después me voy a apoyar a llenar una tolva, ¿no? Si tienen ese tipo de roles, tampoco es tan factible que tengamos cargas de trabajo excesivas y sí habría que analizarlas, ¿no? Y jornadas de trabajo con rotación de turnos en donde no haya periodos de descanso. Pasa mucho en los policías, por ejemplo, que están 24, 48, 36 horas continuas de trabajo y no les dan como un periodo de descanso, ¿no? Como que ellos tienen mucho esos roles, o pues los residentes, ¿no? Pero a eso se refiere el tipo de jornada y que obviamente excede lo que la legislación mexicana nos está pidiendo, ¿no? Entonces, en resumen, son 6. Condiciones inseguras, liderazgo negativo, relaciones negativas, interferencia, trabajo, familia, falta de control sobre el trabajo, cargas de trabajo excesivas, jornadas de trabajo también excesivas, ¿no? Esos serían los 6 factores de riesgo que contempla la norma. ¿Cuál sería el alcance? Pues es a nivel país. Todas las empresas tienen que ver cuáles son las obligaciones patronales que les aplica. Y parte del alcance, yo les invitaría a que pues nos acerquemos al área de recursos humanos. Nosotros, como médicos industriales, médicos del trabajo, que estamos dedicados a la salud ocupacional, estamos muy acostumbrados a tratar con ingenieros, con la gente de SHI, con la gente de mantenimiento, ¿no? Nos es muy fácil porque ya estamos adaptados. ¿Qué pasa con esta norma? Es una norma de personal. ¿Quién es el experto en personal? Recursos humanos. Entonces, lo que nos invita a esta norma es que nosotros como médicos laborales trabajemos en equipo con las áreas de recursos humanos para generar este programa de prevención de factores de riesgo psicosociales, ¿no? ¿Para qué? Pues para generar el entorno organizacional favorable que les definí hace rato y aquí se los recuerdo, ¿no? ¿Qué contempla? Sentido de pertenencia, capacitación, definición clara de lo que yo tengo que hacer, comunicación en todos los niveles, una distribución adecuada de las cargas de trabajo y jornadas de trabajo de acuerdo a lo que marca la ley. ¿Sale? ¿Dudas? Bueno. Ahora vamos a entrar
a cuáles serían las obligaciones patronales. De manera general serían estas. Ya vamos a ver que la norma te divide en 3 grupos, dependiendo de tu headcount. Pero vamos, de manera general, estas serían las obligaciones, ¿no? La primera, establecer políticas de prevención. La segunda, que sería identificar los factores de riesgo psicosociales, que si recuerdan eran 6, y ahí va otro punto extra en su examen, a quien me diga cuáles eran esos 6 factores de riesgo psicosociales. ¿Quién se anima? A ver, Doc. Tere. Era carga de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornada de trabajo, interferencia en relación trabajo-familia, liderazgo y relaciones de trabajo, ¿no? Ok, muy bien. Tienes ya 2 puntos extras, doctora. Ya ni vas a tener que presentar examen. Puedes estar exenta. Ok, entonces sería la identificación de los factores que acaba de decir la doctora. Generar mecanismos seguros en donde el colaborador pueda poner una queja. ¿Queja de qué? Pues de cosas, de factores de riesgo psicosociales, ¿no? No queja de, ay, no, la tela de mis uniformes no me gusta. Los zapatos son incómodos, ¿no? Esas quejas, pues no. Quejas en donde el colaborador esté detectando algún factor de riesgo en su área de trabajo, en donde esté detectando alguna situación de violencia laboral, ya sea hacia él o hacia algún compañero, ¿no? Esas serían las quejas y la organización tiene la responsabilidad de crear esos mecanismos seguros. ¿Por qué mecanismos seguros? Porque de repente, pues pudiera pasar que los colaboradores tengan miedo, ¿no? De tener como algún tipo de repercusión si ponen una queja. Entonces, la idea es que no la tengan y que tengan esos mecanismos seguros. Evaluación del entorno organizacional favorable, establecimiento de medidas de prevención, ¿difusión de qué? Pues de las políticas, de los resultados de las evaluaciones, de las actividades o de las acciones que están realizando para promover este entorno. Y mantener los registros de todo lo anterior, ¿sale? Esas son las obligaciones generales. Ahora vamos a qué me toca de acuerdo a mi headcount. Hay 3 grupos, que sería que tienes de 0 a 15, bueno, que tienes de 0 a 15 colaboradores, de 16 a 50 y mayor a 50. Creo que la gran mayoría vamos a entrar en el de mayor a 50, ¿sale? ¿Y qué es lo importante para que ustedes les sea más fácil saber qué les aplica y no se revuelvan tanto en la norma? De 0 a 15 me aplica esto. Si yo tengo de 15 a 50, aparte de esto, vamos a agregar otras condicionantes o obligaciones del patrón. Y pasa lo mismo del de 16 a 50 al de mayor a 50, ¿no? Tenemos un listado de actividades y se van a agregar algunas cuantas. Entonces, de 0 a 15 necesitamos demostrar que adoptamos medidas de prevención de factores de riesgo psicosociales, la promoción de ese entorno organizacional favorable, que se atienden, ¿no? Si detectamos alguna práctica opuesta o una práctica de violencia, que hacemos algo para atender esa condición, ¿no? Que se identifican a los colaboradores que tienen algún acontecimiento traumático severo y que se hace difusiones, ¿no? De sensibilización, de información, del qué es un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Que se hacen ese tipo de difusiones. Eso es lo que tendríamos que tener. Ahora, si tengo de 16 a 50, ¿qué es lo que se agrega? Que tengo que tener una política ya establecida. Aquí ya tengo que identificar y analizar esos 6 factores de riesgo psicosocial. Además, tengo que plantear algunas medidas y actividades de control. Aquí entran la parte de exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, pero específicas.
¿A quiénes? A quienes yo ya detecté que están expuestos a estos factores, que ya tienen el daño a la salud o que estuvieron con el acontecimiento traumático severo, ¿sale? A ellos se les harían esas evaluaciones específicas. Nosotros, dentro de nuestro examen médico, bueno, ahí van 2 preguntas y van 2 puntos. La primera es, ¿ustedes creen que se deban hacer evaluaciones de norma 35 en los ingresos? Sí, no y por qué. Esa es la primera. ¿Quién quiere ayudarme? Doctora Tere, a ver. Yo considero que no, porque lo que se va a evaluar es el entorno laboral de la empresa. Entonces, un ingreso no tiene conocimiento del entorno organizacional y también porque no es a todos, sino que es de acuerdo al algoritmo, ¿no? El número de trabajadores a evaluar. Muy bien, es precisamente por eso, ¿no? Dentro de esos cursos y de ese boom que se tuvo de la 35 y todo el mundo sabía de norma 35 y todo el mundo sabía implementar, pasó esto. Pasó que ahora en los exámenes de ingreso, en muchas organizaciones, te piden no entras si no hay una evaluación de estrés inicial. Porque si él viene estresado de otro lado, yo no me puedo hacer responsable, ¿no? En palabras más, palabras menos, contextos diferentes, pero es una idea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que no entendemos precisamente lo que dijo la doc. No estamos evaluando personas, estamos evaluando el contexto organizacional. Yo no lo puedo evaluar en un inicio, cuando ni siquiera todavía está contratado, ni siquiera tiene un día en la compañía, porque no está viviendo el contexto organizacional. Ahora va la segunda pregunta. Ahí va el segundo punto adicional, o el cuarto, creo que ya vamos. ¿Por qué creen ustedes que dentro de esos 6 factores de riesgo no está el estrés? Porque el estrés ya está considerado una enfermedad profesional, no como un factor, ya es la enfermedad como tal. Es la consecuencia, exactamente. Por eso no lo metemos y por eso no se evalúa como una identificación de riesgos, porque el estrés grave ya es una consecuencia de que yo estoy expuesto a todo esto, estoy expuesto a violencia, estoy expuesto a todos estos factores de riesgo y tengo como consecuencia este tema, ¿sale? Entonces, es precisamente por eso, porque no es un factor de riesgo, es la consecuencia de. Muy bien. También nos contestó la doctora Tere. No, la doctora es de PPG Gómez. Ah, ok, perfecto. Tienes un punto extra, doc. Y ahora va otro punto extra. Nosotros, en nuestros exámenes médicos periódicos, ¿cómo pudiéramos identificar que alguien ya tiene como un daño a la salud derivado de estos factores de riesgo? ¿O qué revisarían en esos exámenes médicos? Porque nos están pidiendo en la norma exámenes médicos. Sintomatología, ¿no? Toda la sintomatología del estrés como tal, o sea, episodios de a lo mejor de ansiedad, taquicardias, insomnio, a lo mejor pérdida de cabello, ¿no? Caída de cabello. Entonces, a lo mejor tendríamos que hacer una adecuación al examen periódico para poder interrogar todos estos signos y síntomas que son clásicos de estrés. Muy bien. Seguramente yo considero que es común, pero a lo mejor no les ha tocado, ¿no? Que llegue alguien a su consulta y les diga, ay doctora, o ay doctor, ¿usted no me podría recetar unas pastillas para dormir? Porque llevo meses sin poder conciliar el sueño. Me quedo medio dormido y así nada más que vibre tantito el celular, ya me desperté.
me quedo medio, o intento leer para dormirme, ver la tele, inclusive hacer ejercicio, platicar, etcétera, ¿no? Medito, hago yoga o lo que sea, y no logro conciliar el sueño. Entonces ahí a lo mejor el colaborador está teniendo temas de trastornos del ciclo vigilia-sueño. Como dice la doc, ¿no? Tenemos que interrogar hacia las patologías que nos están diciendo. Trastornos de ansiedad, trastornos de estrés grave, trastornos del ciclo vigilia-sueño. ¿De dónde lo podríamos sacar? Del propio interrogatorio, ¿no? Tendríamos que estar precisamente preguntando cosas para poder enterarnos si el colaborador está teniendo esa afectación de salud o a lo mejor no la está teniendo, ¿no? Bueno, y el último punto que se agrega en este grupo o en este grupo de edades, de colaboradores, perdón, es los registros, ¿no? Tenemos que tener todo documentado porque es auditable. Y ahora, esta creo que nos compete ya a la mayoría, que es qué pasa si tengo más de 50 colaboradores. Además de todo lo anterior, ya necesito hacer una evaluación del entorno organizacional. ¿Quién la va a hacer? Porque ese también es tema de, pues de controversia, ¿no? De polémica. ¿La puede hacer un proveedor? Claro. ¿La puede hacer recursos humanos? Sí. ¿La podemos hacer nosotros como médicos? Pues sí, porque tenemos la guía de referencia. ¿Qué sería lo ideal? Pues que entre recursos humanos y a lo mejor apoyado de nosotros, hagamos estas actividades, ¿no? Y como dice la doc, no es a todos, es a una muestra, que ahorita lo vamos a ver. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, como en toda norma, también hay obligaciones de los trabajadores. ¿Cuáles son sus obligaciones? Pues que siga la política, que siga los lineamientos o las medidas preventivas, que participe en la identificación, pero creo yo la más importante o la nueva que agrega es precisamente la que tienen como en color azul oscuro, que sería informar por escrito a la compañía si te ocurre algún acontecimiento traumático severo, ¿no? O sea, eso sí tiene que estar documentado. Y es obligación del trabajador detonarlo. Ahora, ¿cuáles son las medidas de prevención y cuáles serían algunas acciones para controlar? Hay 3 niveles. El primer nivel se centra en la organización, es decir, en cosas que seguramente muchas de sus organizaciones ya tienen, solo que hay que documentarlo en nuestros programas. Por ejemplo, política de prevención de factores de riesgo psicosocial, la deberíamos de tener ahí, ¿no? Caen en este primer nivel que es organizacional. Descriptivo de puesto, cae ahí. Detección de necesidades de capacitación, cae ahí. Roles y responsabilidades del colaborador, cae ahí, ¿no? En un tema organizacional. En un segundo nivel, ¿qué es lo que vamos a considerar? En el segundo nivel son las acciones que vamos a hacer, pero que ya afectan grupos completos de personas. Es decir, temas de liderazgo, temas, por ejemplo, de trabajo en equipo, solución de problemas, las sensibilizaciones que debemos de estar haciendo para que los mandos medios y la alta gerencia tengan ese proceso de identificar y de atender los factores de riesgo psicosociales. Ahí van. También en temas de grupo son algunas actividades que se han definido como apoyo social en la norma. ¿Qué es un apoyo social? Es, ahorita se mermó en muchas compañías por el tema de la pandemia, ¿no? Pero, por ejemplo, era común que las organizaciones tuvieran sus torneos, ¿no? Los torneos, las actividades físicas, el día de la familia, hay empresas que hacían excursiones, ¿no? Que hacían reforestaciones. Todo ese tipo de cosas suman a nivel grupo y a nivel de apoyo social. ¿Cómo podríamos tener? Pues a lo mejor en lugar de un torneo hacemos una carrera virtual,
Las actividades, por ejemplo, en el Día de la Seguridad, que muchos hicieron como que tu hijo haga unas manitas diciéndote que te quiere seguro, que quiere que regreses con bien a casa, ¿no? Esas actividades en donde involucras también a la familia también son de apoyo social y impactan a nivel de grupo, ¿no? En este segundo nivel. Y en el tercer nivel, ¿qué es lo que tendríamos que estar contemplando? Que ya es individual. Y a quien tiene ese acontecimiento traumático severo o a quienes nosotros a través de esos exámenes ya detectamos que tiene trastornos de ansiedad, trastorno de estrés grave o trastorno de ciclo vigilia-sueño. Yo ya detecté que médicamente ya tiene una patología, entonces ya necesitamos hacer una intervención. Sí. Ya no se ve. Ahorita en unos minutitos ya nos vamos a conectar. Perdón, me desconectó Teams, pero ya estamos de vuelta. Los voy a volver a proyectar. Ok. Creo que nos habíamos quedado en este tercer nivel, ¿no? Les comentaba que era un nivel en donde ya las intervenciones eran específicas, individuales, porque ya habíamos detectado problemas de salud derivado de la exposición a factores de riesgo psicosociales, ¿vale? Obviamente es específica porque no voy a hacer intervenciones a los 500 personas, a las 200, a las 100 personas que tengo en mi headcount. Pues no, porque realmente no me va a generar valor. En la norma vienen estas guías de referencia. La primera, que sería una de las importantes para nosotros, es la del cuestionario de acontecimiento traumático severo. Tiene 4 apartados. El primero es el de identificar si estuvo o no en el acontecimiento traumático severo. El segundo, el de recuerdos persistentes derivados de este acontecimiento. El tercero es el esfuerzo por evitar circunstancias similares o parecidas a este evento y el nivel de afectación que ha tenido en la vida del colaborador. ¿Vale? Les voy a dejar de compartir un momento para compartirles otra pantalla. Espérenme tantito. Ustedes ya han tenido la oportunidad de aplicar, supongo en su gran mayoría, cuestionarios sobre acontecimientos traumáticos severos, ya los conocen, los han visto. Ya. Esto es lo que viene en la norma, ¿sale? Este es el cuestionario de la norma, que es la guía de referencia 1. Y básicamente, ¿cómo lo aplicas? Pues en el primer segmento, que es acontecimiento traumático severo, pues el colaborador te tendría que contestar con un sí o no si ha estado expuesto a esto. Si el colaborador dice no, se acaba el cuestionario. Si el colaborador dice sí, tenemos que seguir a las siguientes secciones. ¿Qué les recomendaría? No hagan cuestionarios de acontecimiento traumático severo de manera masiva. Porque si ven, y mucho menos sin supervisión, y mucho menos sin las instrucciones claras. Porque a veces nos pasa que lo hacemos y lo que encontramos es que todo el mundo ha estado expuesto a acontecimientos traumáticos severos. Y entonces tenemos que analizar a una gran parte de la población cuando a lo mejor ni siquiera
ha tenido alguna repercusión, ¿no? Por ejemplo, nos pasa que si le dices al colaborador, ay, contéstame esta encuesta, y le decimos a todos eso, imagínate, ha estado expuesto o ha presenciado o ha sufrido asaltos y vive en la Ciudad de México, pues todos te van a poner casi que sí, ¿no? Secuestros, pues quizás menos, actos de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues darle las reglas claras a los colaboradores. Es estos eventos que tienen relación con su actividad laboral. No son eventos que él haya visto en la calle, que pues le contó su mamá, ¿no? Que ahí tiene alguna experiencia de un amigo. No, son eventos que tienen que ver con su actividad laboral. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, colaboradores que desgraciadamente han sufrido secuestros y que obviamente no tienen nada que ver con su actividad laboral. Pues yo creo que a esas experiencias, yo desde mi punto de vista y mi recomendación sería, sí apliquémoslo, porque al final del día sí vamos a tener otros seguimientos con esos colaboradores, ¿no? A lo mejor no porque estuvieron expuestos adentro de la empresa, pero sí van a tener una repercusión de salud importante. Entonces, esa es como mi recomendación. Y vigilarlos, o sea, si estamos aplicando este tipo de cuestionarios, ¿no? Hacer como mucho hincapié en el último mes, ¿no? Derivado de este evento, en el último mes pasaste por esto, ¿no? El de afectación, ¿no? Has tenido problemas para dormir, ataques de ira, dificultades para que te puedas concentrar en una tarea, etcétera. Y sí guiarlos en el proceso de llenado. No invadirlos, pero sí guiarlos. Porque si eres un colaborador que a lo mejor acaba de salir de su turno nocturno y le dices, ¿tienes problema para dormir? Pues quizás te va a decir, pues sí, llego y ya no tengo tanto sueño, ¿no? Hasta que me da sueño, pues ya me quedo dormido. Pero esa no es la respuesta que yo espero, porque ¿has tenido problemas para dormir derivado del acontecimiento traumático severo? Entonces, sí necesitamos como guiarlos en el proceso de que ellos hagan estos cuestionarios. Vamos a regresar a la presentación. ¿Dudas, comentarios aquí? Ok. La guía de referencia 2 es para la identificación de los factores de riesgo psicosocial. La guía de referencia 4 es un ejemplo de las políticas. ¿Y dónde quedó la guía de referencia 3? Es esta. La guía de referencia 3 aplica en aquellos centros que tienen más de 50 colaboradores, en donde vamos a hacer un análisis o una evaluación más bien del entorno organizacional. ¿Lo tengo que hacer a todos? No, no es el deber ser. ¿Lo puedo hacer a todos? Si la organización lo determina, lo puedes hacer. Pero va a depender de la organización y va a depender también de qué busques en esa definición de hacerlo masivo, ¿no? Si tú crees que hay un problema estructural, pues quizás sí sea bueno hacerlo a todos y no hacerlo a través de un muestreo. Pero si en tu organización sí tienen prácticas que favorecen el entorno organizacional favorable, pues tal vez solo con una muestra baste. Entonces, esta es la fórmula que nos decía hace rato la doctora Tere, para calcular el tamaño de mi muestra, ¿no? Vienen algunas constantes en donde vamos a reemplazar con nuestro headcount. Y aquí viene el ejemplo, ¿no? Si tengo 100 colaboradores, pues sustituimos el n con el 100, hacemos la fórmula y te va a tocar de a 79.51 colaboradores. Como no hay 0.51 colaboradores, lo hacemos a 80. Así calcularíamos nuestro tamaño de la muestra. ¿Lo puedo hacer a 90? Sí. ¿Lo puedo hacer a toda la planta? Sí. Depende de lo que tú estés buscando o la organización esté buscando. Ahora, después de esa evaluación del entorno, me sale un resultado. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que me marca la norma que debemos de hacer con ese resultado? Igual como en el tema de las obligaciones patronales,
va creciendo las obligaciones en este tema de las acciones a tomar. También de un menor a un mayor van creciendo las actividades, ¿no? Entonces, si me sale un riesgo nulo, no requiero hacer alguna actividad adicional a lo que yo estoy haciendo. No es necesario. ¿Lo puedo hacer? Claro, te va a sumar, pero no es obligatorio. Si me sale un riesgo bajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Poner foco en la difusión. Si me sale un riesgo medio, aparte de la difusión, tendríamos que estar ya revisando la política y los programas de prevención, porque quizás no sean los adecuados, quizás no estamos teniendo la profundidad de análisis. Entonces necesitamos hacer la revisión de políticas y de programas en un riesgo medio. En un riesgo alto, ¿qué se suma aparte de lo anterior? Necesitamos hacer un análisis de cada una de las categorías. Necesitamos hacer campañas específicas de sensibilización a mandos medios y alta gerencia. Necesitamos hacer, tal vez, evaluaciones específicas. ¿Por qué tal vez? Si tu riesgo es alto, quizás ya tengas gente expuesta a violencia laboral. Y si te sale muy alto, aparte de todo lo anterior, es que sí tienes gente expuesta y entonces tienes que hacer esas evaluaciones específicas, ¿sale? Este es el resumen de lo que viene en la norma, que es esta, ¿no? La norma nos pone esta tabla de riesgo y pues aquí yo se lo resumí. Ahora ya nada más como para el último tema, como un bonus, vamos a hablar un poquito de síndrome de burnout. A ver, un punto adicional. Creo que ya hasta van a sacar 11 en su examen. ¿Qué es el síndrome de burnout? ¿Quién me quiere compartir su propia definición? ¿Cómo lo identificas? ¿Qué debemos de contemplar? ¿No? Bueno, voy a quitar. Pero hablemos del síndrome de burnout. A ver, esa manita. ¿Quién era? ¿Quién levantó la mano? Sí, no tiene nombre, solo es el servicio médico. Hay una manita ahí por ahí levantada, si gusta encender su micrófono y compartirnos. Bueno, el síndrome de burnout, la definición es como quemarte por trabajo, ¿no? Es la mala traducción del inglés al español. Y esto aplica para los trabajadores de la salud. Se empezaron a hacer estudios, sobre todo en residentes, en médicos que trabajaban altas jornadas hospitalarias. Y esto pues traduce como en una depresión por el exceso de trabajo, sobre todo en ambientes hospitalarios. Es decir, eh, por ejemplo, áreas médicas, y bueno, también se puede adaptar a la industria o a cualquier área, ¿no? Entonces, pues obviamente esos son datos de depresión, de ansiedad, pues las personas ya nada más van a trabajar, o sea, como si fueran robots, ¿no? Lo haces, pero sin una empatía como tal. Ok. Y hay un cuestionario, pues, hay un cuestionario, hay criterios para poder decir si cumples con los criterios o no. Exactamente, muy bien. ¿Cómo te llamas para darte tu punto? Alfonso Álvarez. Ok, Doc. Muchas gracias. De Sí, nada. muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Creo que es el doctor Miguel. El Doc Miguel. A ver, ahí levantaron creo una manita. Sí, doctora. Miguel Sánchez, síndrome de Burnout. Bueno, también vamos a conocerlo como el síndrome del trabajador o colaborador quemado o estresado, dependiendo la traducción. Pero siempre va a ser muy característico porque lo vamos a identificar como un grado de apatía, un grado de estrés ya bastante marcado. Incluso el paciente, bueno, el compañero, el colaborador,
se va a ver demasiado afectado en sus relaciones sociales, va a tener una disminución en la convivencia social, va a tener ya incluso va a tener ya características físicas de pues desgaste metabólico, puede empezar a ganar peso o perderlo de forma rápida. Digamos, son colaboradores que se están consumiendo por un grado de estrés que ya no pueden tolerar en su organismo, ni física ni psicológicamente. Muy bien, Doc. Sí, efectivamente, como nos compartieron los doctores, el síndrome de burnout, pues es el síndrome del estrés crónico, ¿no? O de que ya te quemaste. Y se caracteriza por un agotamiento emocional, agotamiento físico y por tendencias hacia temas de depresión. Los síntomas tienen que estar relacionados con su actividad laboral. Sí, como nos comentaban los docs, se estudió en un inicio, en los años 80 por ahí, en médicos, pero también lo han visto en otros sectores. ¿Qué sectores? Sectores de servicio. Sectores en donde tienes que estar tratando con gente de manera masiva, ¿no? Gente que absorbe como las quejas, puede estar expuesta o puede tener un síndrome de burnout. No, ya no necesariamente solo médicos, ¿no? Al principio sí se estudió y se desarrollaron todas las etapas en médicos residentes. Ahorita, pues sí puede ser cualquier persona que esté en contacto con más gente por su actividad laboral y que tenga que dar un servicio, ¿no? Esa es como una de las características. Los síntomas predominan en ámbitos mentales y conductuales. Pueden aparecer o aparecen más bien en personas que no tenían tendencia hacia la depresión, hacia la ansiedad, personalidades limítrofes y esas cosas. No necesariamente, de hecho no es así. ¿Y cuál sería otra característica? Que hay una ineficiencia en el trabajo. Entonces, este estrés crónico lleva hacia una baja productividad. Como nos decía el doctor, hay cuestionarios específicos, ¿no? Tenemos que es el MBI, que son 22 ítems, en los cuales nos va como del 0 al 6, vamos a ir evaluando y va siendo una puntuación final. En general, se describen trastornos o entornos desencadenantes, ¿no? Que inician ese agotamiento general. Se observa que el común que tienen es una carga excesiva de trabajo. Es el común denominador de estos ambientes laborales que detonan como el síndrome de burnout, ¿no? Y que el trabajo o el desempeño del trabajo ya no es gratificante para el colaborador. Entonces tienen que tener esas características. Además de que tienen a lo mejor carencia de que por lo menos un día a la semana no tengan compromisos relacionados al trabajo. Y la distribución de cargas, al ser una carga excesiva, pues la distribución de cargas pues está mal enfocada, ¿no? ¿Y cómo se visualiza esto? Pues con despersonalización, agotamiento emocional y pues el bajo desempeño, ¿no? Esas serían las tres cosas que vemos en el burnout. ¿Cómo lo resolvemos? Pues si el común es que tengo un exceso de carga de trabajo, entonces necesitamos evaluar cuáles serían los motivos, ¿no? A lo mejor hacer una carga de trabajo más equilibrada, a lo mejor es un tema de capacitación, a lo mejor es un tema de reconocimiento, ¿no? Pueden ser varias cosas que podemos hacer para el tema de burnout. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya no se ve en pantalla, ¿no? No. Yo tengo una duda. Bueno, tengo entendido que, por ejemplo, por parte de la empresa puede que se contrate un proveedor, se hace el cuestionario, ¿no? De identificación de evento traumático severo,
Pero, por ejemplo, si nos llegara un paciente, ¿no? O sea, después, posterior al cuestionario, nos llegara un paciente con este tipo de sintomatología que ya nos puso el ejemplo de que, no sé, tiene un trastorno del sueño, ¿no? Ajá. Y en ese caso, tendríamos que repetir ese cuestionario. O sea, si nos empieza con algún síntoma que pudiera verse relacionado a un trastorno traumático severo, tendríamos, y a lo mejor en ese entonces fue negativo, ¿no? Y en ese momento se tendría que repetir ese cuestionario o no. Ok, a ver, déjame poner, les voy a compartir otra vez el cuestionario. Espérame. Por ejemplo, si tenemos un colaborador que tuvo ese acontecimiento traumático severo, ¿no? En donde regresamos a la definición, ¿no? Es un evento en el que el colaborador presenció, vio un peligro real de muerte, de pérdida de la función, que está relacionado con el trabajo y que le ocasiona un estrés postraumático. Entonces, si tenemos ese colaborador y en una primera instancia nos contesta que no a estos ítems, pero después en el seguimiento detectamos que a lo mejor sí tiene ese estrés postraumático, no tanto el tema del ciclo vigilia-sueño, ¿no? Sino que sí tenga esto, las demás como secciones, ¿no? Que evite circunstancias similares porque le genera a lo mejor problemas, ¿no? Que tenga ataques de ira, tenga dificultad para concentrarse y que sean derivados de este evento, sí tendríamos que repetirle el cuestionario para ver si es por el evento que estamos teniendo estos síntomas. Y en su caso de que saliera ya el cuestionario de que sí es un evento traumático severo y sí hay un estrés postraumático y sí hay una afectación del colaborador, necesitamos derivarlo. Nosotros no nos los podemos quedar. Yo les recomendaría eso. No nos podemos quedar a esos colaboradores porque no estamos habilitados como médicos, como enfermeros, a atender a un paciente con que tuvo un acontecimiento traumático severo y que está teniendo este tipo de cosas. ¿Quiénes lo tendrían que atender? Muchas empresas tienen lo que se llama sus programas PAE. A ese colaborador que ya tiene afectación, a ese sí lo derivamos. No hay que derivar a todos los colaboradores, ¿no? También a veces las empresas que tienen PAE caen en, deriva a todo el mundo. Si te dice que está triste, derívalo, ¿no? Al PAE. No, hay que derivar a la gente que en verdad está teniendo una afectación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos a ese colaborador que le repetimos el cuestionario y si sale positivo, derívenlo, no se lo queden. Gracias. ¿A ti? ¿Alguien más? ¿Yo puedo hacer un comentario? Claro. Gracias. Nada más acerca de nuestros accidentes, también tomar en cuenta que nosotros somos también responsables de detectar a todos aquellos que han sufrido algún acontecimiento traumático severo. O sea, una vez que nosotros reportamos o tenemos conocimiento de un accidente, de esta persona que está lesionada, como las personas que son testigos de este accidente, son candidatas para aplicar este cuestionario. De este modo nosotros podemos identificar si es que existe trauma posterior y poderles dar una atención integral, que a final de cuentas de eso se trata la norma, ¿no? De poder brindar una mejor atención y una mejor calidad de vida a los trabajadores. Claro, y tocas un tema importante. A lo mejor el cuestionario no viene el tema, por ejemplo, de específico, ¿no? De, oye, me quedé atorado en los rodillos. ¿Cree que sea un acontecimiento traumático severo para ese colaborador? Claro. Claro. Que se quede, pues, independientemente de que no hizo el OTO, que no hizo que el sensor lo desactivó, lo que sea, eso no quiere decir que el colaborador no estuvo expuesto. O sea, ese fue un evento tan grave que obviamente es un acontecimiento traumático severo y como dice la doc, no solo para él, o sea, para el jefe inmediato que estaba al lado, para el de mantenimiento que tuvo que destrabar los rodillos para que el colaborador pudiera salir,
Para los compañeros que estaban como apoyándolo en alguna actividad y que lo vieron que ya se quedó atorado. Entonces, ¿a quiénes tendríamos que aplicar en algún caso de un accidente grave? Pues a todos los que estuvieron involucrados. Sí, correcto. Dice la norma a quien lo sufre y a quien lo presencia. Exactamente. Gracias. ¿A ti? ¿Alguien más? Bueno, pues de mi parte sería todo. Un gusto poder escucharlos, un gusto poder interactuar con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Hay un examen final. Son algunas preguntas. Hay 6 puntos adicionales que por ahí ya tienen varias personas. Y pues ya si no hay dudas, comentarios o algo adicional, pues me despido. Muchas gracias por su tiempo.